Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre articulación temporomandibular. Este video va a ser un poquito extenso, ya que vamos a hablar de la embriología un poco y de la anatomía. Vamos a hablar un poco de embriología. La formación y desarrollo de la articulación va a empezar a partir de la 8ª semana hasta la 12ª semana de vida intrauterina. En la 8ª semana vamos a observar dos blastemas. Un blastema condilar que nos va a formar el cartílago condilar, la porción inferior y anterior del disco, y un segmento de la cápsula articular. Vamos a encontrar un tejido mesenquimatoso también, y este nos va a formar la membrana sinovial y algunos ligamentos articulares que se encuentran dentro de la cápsula. Y por último, el blastema glenoideo. El blastema glenoideo nos va a formar la región posterior del disco, y la porción superior de la cápsula. La etapa avanzada va a empezar a partir de la 14ª semana hasta la 26ª semana. Todo esto en la vida intrauterina. A partir de estas semanas va a empezar la diferenciación celular, va a aumentar las dimensiones de la articulación temporomandibular y va a adquirir la capacidad funcional de esta. Vamos a ver que la articulación temporomandibular es una de las más complejas del organismo que tiene un disco. Es una diartrosis, una articulación móvil, recuerden, una articulación condílea bilateral, tiene dos cóndilos, uno de cada lado. Pertenece al género de las ganglioartrodiales complejas. Y recordemos que ganglimoide era el que hace movimientos de bisagra, apertura y cierre, y artrodial de deslizamiento y desplazamientos laterales. Al hacer los movimientos de apertura y cierre, vamos a hacer que el cóndilo haga movimientos de rotación y traslación. Y al hacer movimientos de deslizamiento nos referimos a lateralidades, o hacer la mandíbula hacia los lados, protrusión hacia adelante y retrusión hacia atrás. Las características anatómicas de esta articulación, de las diartrosis como tal, vamos a ver que tiene que ser superficies articulares lisas, recubiertas por cartílago hialino, que van a contener una membrana sinovial. Estas, a su vez, van a estar llenas de un líquido, que va a ser líquido sinovial. Van a tener elementos de coaptación, en este caso va a ser el disco, cubiertos todo esto por la cápsula articular, y ligamentos en la parte externa o interna que sirven de refuerzo, en este caso en la parte externa. Ahora, vamos a hablar un poco de la anatomía. Vamos a ver cuáles son los componentes alterables del sistema masticatorio. Va a ser la articulación temporomandibular, el sistema neuromuscular, los órganos dentarios y el periodonto. Esto es importante para la odontología, ya que se pueden alterar cualquiera de estos, y al alterarse cualquiera de estos va a ser un cambio significativo para la articulación temporomandibular. Si uno se altera, va a provocar algún problema. En la parte de la articulación y el sistema neuromuscular se va a hablar de rehabilitar, y en la parte del periodonto y los órganos dentarios de reconstruir. Ahora vamos a ver qué es el periodonto. El periodonto va a significar, en sus raíces griegas, peri, alrededor, y odontos, diente, o sea, lo que está alrededor del diente. Vamos a ver aquí un esquema y vamos a ver cuáles son las partes del periodonto. Va a ser la encía, marcada en rojo, el hueso, en amarillo. Vamos a hacer un acercamiento de esta zona para poder ver el ligamento, que es esta parte de aquí en azul, ligamento periodontal, y el cemento.
Vamos a hablar de un axioma anatológico. Los músculos van a activar el movimiento, los huesos van a guiar el movimiento y los ligamentos van a limitar el movimiento de todas las articulaciones. Vamos a hablar sobre los componentes de la articulación. La va a formar la fosa mandibular, las bolsas sinoviales, los medios de unión, que van a ser los músculos y los ligamentos, las porciones auxiliares extrínsecas, que van a ser otros ligamentos pero extrínsecos, el disco articular, la cápsula articular y el sistema arterial, venoso, linfático y nervioso. Vamos a hablar de los límites de la articulación. Vamos a hablar primero de los límites anatómicos. Los límites anatómicos va a ser hasta donde llega la porción, lo que forma la parte ósea. Vamos a ver aquí, vamos a imaginar que es un cubo. En las dos imágenes, la del lado izquierdo es una tomografía en un corte sagital y en la del lado derecho es un corte coronal. Ambas son tomografías. Vamos a ver que en la parte anterior va a estar delimitada por el tubérculo cigomático anterior. En la parte del techo va a estar la fosa mandibular, se ven las dos imágenes. En la parte posterior, el tubérculo cigomático posterior. En la parte interna, la base de la espina del esfenoides. Vamos a ver aquí en la parte externa la raíz longitudinal del hueso temporal. Ahora vamos a hablar de los límites reales. Estos van a ser hasta donde va a llegar el cartílago, que va a ser por delante de la cisura escamotimpánica, que es esta que se marcó. Recuerden que la parte anterior es la parte articular y la parte posterior es la parte no articular. De esto se habló un poco en el video del hueso temporal. Vamos a ver, el cartílago va a estar en esta parte y el único límite que va a cambiar, va a ser el posterior, que es la cisura escamotimpánica. De ahí en fuera, todo es prácticamente lo mismo. Ahora vamos a hablar de la fosa mandibular. La fosa mandibular, recuerden que tiene una forma oval, dividida por la cisura, y vamos a ver qué estructuras están cerca de esta. En la parte medial, el agujero oval, el agujero espinoso, la porción cartilaginosa de la tuba auditiva y la arteria carótida interna. En la parte posterior, el agujero yugular, el proceso estiloides, el agujero estilomastoideo, el tubérculo cigomático posterior y el conducto auditivo externo en su parte posterior, todo esto. Ahora en la parte lateral y anterior, la raíz del arco cigomático, en la parte anterior, el tubérculo cigomático anterior. Vamos a ver su diámetro. Vamos a recordar que tiene un diámetro de 15 a 20 milímetros de un diámetro anteroposterior y transverso de 22 milímetros. Tiene un grosor aproximado de 0.8 milímetros, o sea, es muy delgado. Vamos a hablar de los cartílagos ahora. Vamos a ver que va a tener dos tipos de cartílago. Va a tener fibrocartílago y cartílago hialino. Vamos a ver una división aquí. Vamos a ver que ambos cartílagos, tanto el cartílago hialino como el fibrocartílago, van a ser avasculares, aneurales y alinfáticos. ¿Qué significa esto? Avasculares es que no tienen irrigación sanguínea, aneurales que no va a haber nervios y alinfáticos que no va a tener vasos linfáticos. Vamos a ver que va a tener el fibrocartílago más colágeno tipo 1 y el hialino más colágeno tipo 2. El fibrocartílago va a tener condrocitos de una menor cantidad que el cartílago hialino. Y en el caso del fibrocartílago va a tener fibrocitos. Vamos a ver que el fibrocartílago va a estar dispuesto en una forma de red. Va a tener la propiedad de elongarse, de distenderse, pero no de comprimirse. Gracias a los proteoglicanos, estos van a estar dispuestos en las fibras y con la ayuda del líquido sinovial le va a ayudar a tener un poco de compresión al fibrocartílago. Un poco, no tanta porque se puede perforar y este ya no se puede regenerar. Ahora vamos a hablar del cartílago hialino. El cartílago hialino recubre las superficies articulares, la fosa mandibular y el cóndilo de la mandíbula. Va a tapizar y proteger las superficies. Y vamos a hablar ahora del disco articular. Vamos a imaginar que el disco es un cubo
y va a tener dos caras, una superior y una inferior. Va a tener dos bordes, uno anterior y uno posterior, y dos extremidades, una interna y otra externa. En una vista frontal vamos a ver que tiene una forma como de una célula roja de la sangre, un eritrocito. Vamos a recordar que es aneural, es más delgado en la parte medial que en las partes laterales. Vamos a ver una vista lateral. Vamos a ver que en la parte anterior va a estar la inserción de un músculo pterigoideo, el fascículo superior, y en la parte posterior otros ligamentos y la zona bilaminar. Vamos a hablar ahorita de ellas más adelante. Vamos a cortar el disco y vamos a ver que se va a dividir en tres zonas: en una banda anterior, en una zona intermedia y en una banda posterior. La banda anterior y la posterior va a ser más resistente porque las fibras están rodeándose más o menos de esta forma. En la parte intermedia vienen en sentido antero-posterior y esto hace que sea esta parte muy vulnerable y muy débil y puede sufrir perforaciones esta parte. Vamos a tener dos espacios entre el disco, una cavidad supradiscal y una cavidad infradiscal. Vamos a hacer un acercamiento y vamos a ver las cavidades aquí. En medio va a estar el disco articular y va a haber unas vellosidades. Estas, al hacer los movimientos mandibulares, aperturas y lateralidades, se van a frotar y van a hacer que se produzca líquido sinovial. Vamos a ver que este disco, como es avascular, se va a nutrir por imbibición. ¿Qué es imbibición? Es el desplazamiento de un fluido viscoso por otro fluido invisible con este, penetrando entre las moléculas de un cuerpo sólido. Esta es la definición de imbibición. Vamos a ver que en la parte superior, en la cavidad supradiscal, va a caber un volumen aproximado de 1.8 mililitros y en la parte inferior de 0.2 mililitros. ¿Cuáles son las funciones del disco? Va a acompañar al cóndilo en sus desplazamientos, va a estabilizar al cóndilo en la posición de reposo, va a eliminar irregularidades de las superficies óseas, va a ayudar indirectamente en la lubricación al hacer los movimientos, va a armonizar los movimientos mandibulares al acompañar al cóndilo y va a intervenir en la limitación de movimientos por las terminaciones nerviosas que tenemos en la zona bilaminar. Eso va a hacer que duela la articulación cuando se excede un movimiento o cuando se va muy hacia atrás la mandíbula. Eso lo vamos a ver ahorita. Ahora vamos a hablar de los huesos que la conforman. Ya habíamos hablado de esto en otros videos, pero vamos a recordar. Va a formarla el hueso temporal. Aquí está la fosa mandibular y la mandíbula, específicamente el cóndilo de la mandíbula. ¿Qué músculos hacen que se mueva esta articulación? Vamos a hablar de los músculos de la masticación, así muy brevemente vamos a mencionarlos y en otro video vamos a explicar todos de ellos. Vamos a ver en esta parte el músculo temporal, que se inserta en la fosa temporal, el músculo massetero, que es este músculo rectangular. En una vista posterior e interna vamos a ver aquí dos músculos. El superior del lado derecho, que es este que está aquí, va a ser el músculo pterigoideo lateral con sus dos fascículos, el superior y el inferior, y el músculo pterigoideo interno. Vamos a ver en esta imagen el músculo que tiene más relación con la articulación, que es el músculo pterigoideo lateral. Vamos a recordar que tenía dos fascículos, uno superior o esfenoidal y uno inferior o pterigoideo. El superior se va a insertar con el disco articular y el inferior se va a insertar en la fosita pterigoidea del cóndilo de la mandíbula. Vamos a ver en esta imagen el músculo que tiene más relación con la articulación, que es el músculo pterigoideo lateral. Vamos a recordar que tenía dos fascículos, uno superior o esfenoidal y uno inferior o pterigoideo. El superior se va a insertar con el disco articular y el inferior se va a insertar en la fosita pterigoidea del cóndilo de la mandíbula. Vamos a hablar ahora de los músculos del cuello. Estos van a intervenir también en los movimientos mandibulares. Vamos a ver el primero,
son de los suprayoideos. Este que salió aquí es el estiloioideo, el músculo digástrico en sus dos vientres, el posterior y el anterior. Los músculos genioideos, el músculo milioideo, y de los infrayoideos, el tiroideo, el esternocleido tiroideo, el esternocleido ioideo y el homoioideo. Aquí está en el dibujo del atlas. Ahora vamos a ver los ligamentos. Vamos a ver los ligamentos intrínsecos. Vamos a hacer este esquema. Vamos a ver que este es el proceso condilar, este es el arco cigomático, el conducto auditivo externo, proceso mastoides y apófisis estiloides. Vamos a poner el disco articular y de aquí van a originarse todos los ligamentos. Vamos a verlos. Son los siguientes. Estos son de varios libros que he encontrado y vamos a ver por orden de aparición: colateral medial, colateral lateral. Estos obviamente está uno en la parte medial y uno en la parte lateral de lo que es el disco. El ligamento disco-maleolar, el martillo mandibular y el retrocondilar van a estar prácticamente relacionados, y el disco maleolar y el martillo mandibular van a venir de la parte de los huesecillos del oído que viene del martillo. Por eso cuando a veces hay personas que refieren molestia en el oído, y bueno, puede ser porque alguno de estos ligamentos esté elongado y puede provocar algún tipo de dolor, y se tiene que rehabilitar para poder erradicar ese tipo de molestia. Vamos a ver que estos van a estar encapsulados por el ligamento capsular y van a tener un ligamento de refuerzo, que es el ligamento temporomandibular. Aquí está la imagen del atlas. Vamos a ver ahora una vista anterior de los dos ligamentos colaterales, el colateral lateral y el colateral medial. Ahora vamos a ver aquí el ligamento discomaleolar. Vamos a ver que viene aquí del cuerpo y del asta anterior del martillo hacia el disco. Aquí es el problema, viene aquí cuando este se elonga, jala este huesecillo y puede haber problemas de dolor del oído. No es tanto que sea problema de infección, sino de que es el problema de la mandíbula, de que algo está mal ahí, alguna restauración está alta, faltan dientes, la dimensión vertical está disminuida y este ligamento se elonga. Vamos a hablar del ligamento retrocondilar o ligamento retrodiscal. Este ligamento va a tener dos fascículos, un ligamento temporodiscal propiamente dicho y una parte que es esta, que es el fascículo inferior, y por detrás vamos a tener la zona bilaminar, de la cual vamos a hablar ahorita. Vamos a ver aquí en esta imagen lo que es el ligamento retrocondilar con sus dos partes que les mencioné. Vamos a hablar ahora de la zona bilaminar o tejido retrodiscal. Esta zona se encuentra por detrás del ligamento retrodiscal y entre la cápsula articular, inervada por el nervio auriculotemporal, que viene del nervio mandibular y va a dar sus ramas nerviosas a esta zona. Esto va a hacer que haya molestia en la zona de la articulación temporomandibular. Vamos a ver en esta imagen que cuando nosotros abrimos se va a formar un espacio en la zona bilaminar. Digo, aquí está muy aumentado, pero es para que se entienda, y va a introducirse lo que es el líquido que va a nutrir a tanto los cartílagos, tanto el fibrocartílago como el cartílago hialino, y para la producción de líquido sinovial. Vamos a hablar ahora del ligamento capsular y el ligamento temporomandibular. El ligamento temporomandibular, vamos a ver que tiene dos porciones. Esta en verde, que es la oblicua externa, y esta en amarillo, que va a ser la porción horizontal y va a ser interna. Vamos a ver aquí en la parte posterior el tejido bilaminar, la zona retromandibular. Esta es la parte que al momento de hacer los movimientos de apertura máximo o al sufrir algún golpe, esta es la parte que es la que va a ser lastimada. Esta es la que va a molestar.
Y ahora el ligamento capsular, que va a cubrir todos los componentes de los que hablamos ahorita. Ahora vamos a hablar de los ligamentos extrínsecos, secundarios o auxiliares. Este es otro esquemita, este creo que se entiende un poco mejor. Y vamos a verlos. Son estos tres: el estilomandibular, el esfenomandibular y el pterigomandibular. Estos van a limitar la apertura. Al momento de poner la anestesia del alveolar inferior, a veces los pacientes refieren un poco de dolor, que no pueden abrir. Es porque lesionamos alguno de estos dos ligamentos, el pterigo o el esfenomandibular. Vamos a ver las relaciones anatómicas que tiene la articulación. En la parte medial principalmente vamos a tener estas: la arteria maxilar interna, la arteria meningia media, la arteria meningia menor, la arteria alveolar inferior, en su parte inferior del cóndilo, el nervio mandibular, el nervio lingual y este nervio que es el aurículo temporal. Este nervio aurículo temporal es fácil distinguirlo porque se abre para que pase la arteria meningia media. Vamos a hablar de las bolsas o membranas sinoviales. Estas membranas sinoviales van a estar distribuidas dentro de la cápsula articular y la función de estas van a ser producir el líquido sinovial, donde va a estar diluido todos los componentes que van a nutrir a estas. En la parte infradiscal se van a producir las rotaciones. La rotación se refiere a que cuando nosotros abrimos sin hacer esfuerzo, va a rotar el cóndilo en esta parte, y cuando nosotros hacemos movimientos de apertura máxima, va a trasladarse tanto el disco como el cóndilo hacia adelante y hacia abajo, y va a hacer el traslado en esta parte porque se va a venir hacia adelante y hacia abajo tanto el disco como el cóndilo. Y en la parte inferior vamos a recordar que solo va a rotar esta parte, va a hacer una pequeña rotación del cóndilo. Por eso es que en la parte infradiscal se producen las rotaciones y en la parte supradiscal se van a producir la traslación. Ahora vamos a hablar de la irrigación y el drenaje. Vamos a ver que la irrigación va a estar dada principalmente por dos arterias, las dos terminales de la carótida externa: la maxilar, que va a dar una rama timpánica anterior, y la temporal superficial, que va a dar una rama articular hacia esta parte, y la rama timpánica anterior, que es de las primeras que sale de la arteria maxilar interna. Ahora vamos a hablar de el drenaje venoso. Vamos a hacer un acercamiento aquí. Vamos a ver que va a estar dado por las dos mismas venas, por la vena maxilar y por la vena temporal superficial. Las mismas ramas, dos ramas articulares. Vamos a ver la inervación. La inervación va a estar dada por tres nervios. Vamos a hacer un acercamiento y vamos a ver aquí. Del nervio aurículo temporal va a salir una rama articular. Del nervio masseterino, de igual manera, una rama articular. Y del nervio temporal profundo, otra rama articular. Vamos a hablar ahora del drenaje linfático. Los ganglios que van a recoger la linfa de esta zona van a ser principalmente los preauriculares, los postauriculares y los parotídeos. Bueno, eso es todo sobre la anatomía de la articulación temporomandibular. Es algo muy sencillo, pero es lo importante que deben conocer de esta articulación. Espero les haya gustado el video y hasta la próxima. Gracias.